Hola familia, ¿cómo están? Espero que bien. Me da gusto saludarles esta semana también a través de este medio. Y pues recordarles que estamos orando mucho como iglesia, personalmente, pues por todas las personas que están enfermas, en hospitales, en casas, por sus familiares que están respaldándolos. Seguimos orando mucho por aquellos que han perdido familiares para que Dios los fortalezca. Y como iglesia hoy los invito a que sigamos pues dándole apoyo, soporte espiritual a nuestro país, nuestra colonia, nuestra familia, nuestro mundo, en medio de esta pandemia. Seguimos todavía luchando, gracias a Dios que ya hay algunos lugares donde las vacunas ya se están aplicando. Oremos para que éstas sean usadas por Dios y bendecidas por Dios para que sean efectivas. Oremos mucho. Y dentro de esto, de la oración, en lo que estamos platicando a través de estos cursos, de este estudio bíblico de los miércoles, pues seguimos hablando de la forma en la que Jesús ora por sus discípulos como algo que nos enseña a nosotros de cómo orar y también de cómo pensar acerca de cómo oró Jesús de nosotros, de estar tranquilos, de estar confiados, de entender la palabra de Dios en este sentido. Hoy vamos a hablar de Juan 17:17. Muy fácil de recordar, Juan 17:17. Esta parte de la Biblia solo dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Qué interesante es pensar en estas dos frases de la oración de Jesucristo. ¿Por qué oró así? ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Qué podemos entender acerca de esto? Recuerden que estamos viendo la vida de oración no como una regla litúrgica, no como algo en donde tienes que preparar todo y hacer a un lado y encerrarte en un cuarto, que no es malo, y todas estas cosas, sino como una vida de comunión, de plática, de relación, de abrir tu corazón, de decir las cosas como son, de hablarle a Dios como tú quieras hablarle, de esperar de Él lo que tú quieras esperar, en una relación, lo hemos dicho todo este tiempo, como un padre y un hijo, como ese padre amoroso que te recibe con los brazos abiertos cada vez que quieras platicar con Él. Exactamente hoy vamos a hablar de estos versículos, o de este versículo más bien dicho, con una forma en que podríamos nosotros llamarles a esta pequeña reflexión: ¿cómo vivir en el mundo sin ser del mundo? ¿Cómo vivir en el mundo sin ser del mundo? La semana pasada vimos que Jesús le decía a Dios en oración: no te pido que los quites del mundo, guárdalos del maligno, guárdalos de todo lo que sucede en este mundo. Y no te pido que los quites porque aunque no son del mundo, están en este mundo. Él decía lo mismo, ¿no? Yo no soy de este mundo, aunque estoy en este mundo. Ahora ya no está ahí, ¿verdad? Pero nosotros sí. Y Jesús le pedía a Dios: guárdalos porque aunque están en el mundo, no son de este mundo. Y en la siguiente frase de la oración de Jesús, en este versículo 17 de Juan 17, encontramos de una forma breve o quizá con muchas más respuestas, pero vamos a centrarnos en una que está aquí en este versículo: ¿cómo vivir en el mundo sin ser del mundo? La primera frase: santifícalos en tu verdad. ¿Cómo vivir en el mundo sin ser del mundo? Con la santificación que hace Dios de nosotros. Nosotros por nosotros mismos no podemos ser santos. Hemos entendido esto. La santidad solamente la tiene en una forma perfecta Jesucristo, quien fue tentado en todo, pero sin el mínimo pecado. Nosotros, pecadores a diario, por naturaleza y por acciones. ¿Cómo podemos ser santos? Pues la Biblia nos enseña, Pablo nos explica que a través de la muerte de Jesucristo, la santidad de Jesucristo a los que creemos en Él nos cubre sin que nosotros seamos verdaderamente santos,
pero viéndonos Dios santos a través de Jesucristo. Y eso nos motiva a vivir esa vida de santidad, o nos produce vivir esa vida de santidad. Aquí cuando dice Jesucristo, no te pido que los quites, sino que ahí en el mundo los santifiques. Es donde encontramos una pequeñita definición de lo que es santidad. Antes te decía, santidad significa apartado de. No te metas al mundo, sino salte del mundo y vete por allá no sé dónde, bien lejos, a estar ahí viviendo tu vida sin tener el mínimo contacto con el mundo. En algunos tiempos las iglesias, en algunas iglesias con esta mentalidad no permitían teléfono, guitarra eléctrica, no permitían equipos con tecnología, porque decían es que son del mundo. No puede haber algo del mundo en la iglesia, y no entendían lo que era esta situación de ser santo. No es apartado de, sino es, según lo que nos enseña aquí Jesús, apartados en. ¿Cómo vivir en el mundo sin ser del mundo? Con la santificación que Jesús te proveyó y que te regala Dios a través de Jesucristo. Apartado en, es decir, dedicado a servir a Dios en el mundo. Recordemos lo que dice Jesucristo en otra ocasión, cuando fue tentado para pecar, y él venció la tentación para pecar, diciendo, ¿no está escrito, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás? En ese momento nos enseñó un poco más de lo que es ser santificados, dedicados, apartados, consagrados, entregados a adorar y servir a Dios. De esa forma puedes vivir en el mundo sin ser del mundo. Ya lo expliqué, por la sangre de Jesucristo Dios nos ve como santos sin ser santos. Pero cuando nos cubre la santidad de Cristo, nos motiva a nosotros a vivir apartados, entregados, consagrados, dedicados para adorar y servir a Dios. No solo los pastores, no solo un grupito privilegiado, lo que antes así se consideraba, no, sino todos los creyentes, según nos dice también la Biblia, estamos dedicados y podemos dedicarnos a servir y adorar a Dios. Somos un pueblo escogido, somos real sacerdocio, nación santa, y somos servidores todos y cada uno de los cristianos. ¿Pero en qué nos santifica Dios? Dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Hay algunos, rápido les platico, que relacionan la palabra verdad, aletheia, con la contraparte que podría ser ledos, el olvido de Dios. Algunos filósofos decían, ustedes saben quién, que el mundo vivía en el olvido de Dios porque Dios lo había creado y se había olvidado del mundo. Pero la Biblia nos dice, no, es al revés. El que se ha olvidado es el mundo de Dios. Y vivir en la verdad es salir del olvido de Dios, no pero que me haya olvidado Dios a mí, sino que yo me olvide de Dios. Y la verdad tiene que ver con esto. Jesucristo también dijo, búscale. Te invito a que busques estos versículos. Yo soy el camino, ¿qué más dijo Jesús? La verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es la forma en que podemos ser santificados en la palabra de Dios escrita y en la palabra de Dios viva, que es Jesucristo. Logos es la palabra que aquí se usa para palabra. Tu palabra es la verdad. Y esa palabra logos es palabra viva, es así la forma en que Juan le llama a Jesús. Pero también quedó la palabra grafos, que es la palabra escrita, que es el Nuevo Testamento, que es todo el Antiguo Testamento, y que es en donde podemos encontrar todos los recursos para ver cómo vivir nuestra vida dedicada a servir y adorar a Dios, santificados a través de Jesucristo. ¿Cómo vivir en este mundo sin ser de este mundo? Dedicados a adorar y servir a Dios y dedicados a buscar esa forma de ser en la verdad y en la palabra de Dios, que es lo mismo. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad.
Solo quiero enfatizar esta última partecita. Dice en el idioma original, tu palabra es la verdad. En griego es el verbo que está en presente, indicativo. Tercera persona, el singular. Es, indica eternidad. La palabra de Dios ha sido, es y será hoy y siempre y eternamente la verdad. No hay otra cosa que pueda suplirla. No es que antes haya sido otra la verdad y ahora ya es esta la verdad, o que después será otra verdad. No, la palabra de Dios siempre será la verdad. Siempre ha sido, siempre es, y cada día es esa verdad que nos ayuda a entender cómo vivir en este mundo sin ser de este mundo. No te olvides de eso, que no te absorba la situación de este mundo para que te olvides de que eres un hijo o una hija de Dios. Jesús oraba también por ti y por mí. Y Él pedía esto porque Él sabía lo difícil que es vivir en este mundo sin ser de este mundo. Piensa un poquito en esto. Y te invito a que este miércoles sigas orando por todo lo que hemos platicado. También sigue orando para que Dios nos guíe en cuándo vamos a volver a abrir nuestra iglesia y en algunos planes que tenemos por ahí que no hemos podido echar a andar. Cuídate mucho, sigue orando mucho y sigamos siendo prudentes y confiando en Dios. Dios te bendiga.